Hablemos del elefante en la sala. ¿Sabían ustedes que los elefantes son los animales más grandes que caminan sobre la tierra? Son fuertes, inteligentes y ágiles. Son capaces de hacer cualquier cosa, incluso volar. Bueno, está bien, no todos vuelan, pero la realidad es que la humanidad ha admirado sus habilidades por siglos y por esa razón los ha domesticado. Y ustedes se preguntarán cómo un animal como estos se le puede obligar a hacer algo. Y el truco está en limitarlos desde que son pequeños. Solamente hay que amarrarles una pata. Y es que cuando esto pasa, el elefante intenta zafarse, intenta soltarse, no sabe qué sucede. Y al no lograr liberarse, después de varios intentos, se da por vencido. Y a pesar de que en un tiempo va a ser un animal tan fuerte y capaz de romper cualquier tipo de cadenas, nunca lo va a volver a intentar, porque desde chiquito aprendió que no se puede. ¿Esto solamente le pasa a los elefantes? Henry Ford nos lo aclara con esta frase: si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Y es que lo que pasa es que nosotros construimos nuestras posibilidades futuras basados en nuestras experiencias pasadas. Nuestras vivencias forman creencias en nosotros que nos pueden llevar a lograr nuestros más grandes sueños, o como nuestro amigo el elefante, frenar todo nuestro potencial. La clave está en cómo enfrentamos los momentos inesperados de nuestra vida. Esos momentos donde nos carcome la duda, donde no sabemos qué hacer. Estoy seguro que conoces ese sentimiento. Quiero contarles una historia. La historia de David, un joven de 18 años, recién salido de la preparatoria. Era golfista y le encantaba el golf. Sufrió un accidente de auto un día antes de la Navidad de 1966. Al despertar ya en el hospital, la enfermera, con una lámpara en la mano, le pidió que siguiera la luz con sus ojos. David supo que tenía un problema. Para él no había luz alguna. Su nervio óptico totalmente destruido. Y el médico se tomó todo el tiempo necesario para explicarle a David todo lo que no sería capaz de hacer por el resto de su vida. En ese momento, David sintió cómo la incertidumbre lo golpeaba tan fuerte como el accidente mismo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con el resto de su vida? Estos momentos de duda pueden suceder en situaciones tan fuertes como la de David, pero también pueden darse en situaciones cotidianas, como un examen de matemáticas o una declaración de impuestos. Estos momentos de duda pueden generar desesperanza, como nuestro amigo el elefante, o pueden llevarnos a detonar de manera muy poderosa la creatividad. Nos ponemos creativos y en esa búsqueda de soluciones avanzamos hacia adelante y detonamos crecimiento. Meses después del accidente, cuando David ya había sanado sus heridas físicas, su padre decidió llevarlo a un lugar que le era familiar, el campo de golf.
Ya era momento de sanar sus heridas emocionales. Entonces, el papá de David pone en las manos de su hijo invidente un hierro del número 7. Acomoda la bola y a su hijo en posición para dar un golpe, con la confianza de que su hijo iba a intentar lograr algo que parecía imposible. David dio el tiro a ciegas. Y en cuanto sintió el impacto y escuchó el sonido de la bola golpear, supo que había dado un buen golpe. Pero sobre todo, David supo en ese momento que si era capaz de jugar a golf, aún sin la vista, aún sin poder ver, era capaz de cualquier cosa. David Meador sabía que no iba a recuperar su vista jamás, pero ese día, en ese campo de golf, había recuperado la esperanza. La historia de David Meador es real. Gracias a que se puso creativo y rompió sus cadenas, David Meador llegó a ser campeón nacional de golf. ¿Y cuál es la diferencia entre la situación de David Meador y la de nuestro amigo el elefante? La diferencia está en que nosotros sí podemos romper nuestras cadenas. Y lo que quiero hoy es mostrarles 4 elementos que los van a poder ayudar a romper cualquier cadena en su vida. El primero, entorno, que sea un entorno propicio para el crecimiento. El segundo, equipo, siempre tener cerca a la gente que nos apoya. Tercero, empatía, siempre ponernos en los zapatos del otro. Y cuarto, educación, siempre estar preparado para cuando la oportunidad se presente. En el caso de David, podemos observar con estas 4 letras las condiciones que vivió y podemos también ver las de nuestro amigo el elefante. En el caso de David, su entorno era propicio y abierto. Finalmente tenía posibilidades, mientras que nuestro amigo el elefante era un entorno cerrado y limitado. Nuestro amigo el elefante no tenía a nadie que lo apoyara, incluso la gente que estaba, al contrario, quería aprovecharlo, estaba solo. David tenía a su padre, con una fuertísima conexión. Y finalmente el elefante no sabía que iba a ser tan fuerte como para romper cualquier cadena. Y David tenía el golf como una herramienta que pudo utilizar en el momento en que llegó su crisis. Estos 5 elementos, estas 5 letras nos permiten mantener, fortalecer e incluso recuperar algo que siempre fue nuestro, la quinta E. La esperanza. Estas 5 letras son como las huellas que deja un paso bien dado. Como las huellas de un elefante. Porque sepan ustedes que los elefantes en libertad dominan su entorno, avanzan juntos en manada, confían entre sí y conocen el camino. A veces nosotros perdemos ese camino porque las creencias nos amarran, nos encadenan. Pero como en el caso de David Meador, nosotros somos capaces de cualquier cosa. Pero antes, te pregunto, ¿ya sabes qué tan fuertes son tus cadenas? Si ya sabes qué te detiene,
¿Qué estás esperando para avanzar? Ponerte creativo y romper tus cadenas y convertirte en ese gran soñador que puedes llegar a ser. Porque si nos ponemos creativos, a veces las cosas no van a salir como queremos, a la primera. Pero si nos ponemos creativos, podemos diseñarnos nuevas alas. Y así, volar y cruzar el Atlántico cuando nadie creía en nosotros. Y es que si nos ponemos creativos, aún a pesar de muchas dudas, llegamos a la luna. Y es que somos capaces de cualquier cosa. Si nos ponemos creativos, pronto estaremos dando vueltas y volando alrededor de nuestro planeta. E incluso podremos llegar a vivir en otros mundos. Tú eres capaz de cualquier cosa. Ponte creativo. Libera tus cadenas. Y conviértete en ese gran soñador. Gracias.